Sí, queridos hermanos, seguimos en lo que es nuestro acompañamiento de Jesús en esta etapa final, diríamos, en esta Semana Santa, pero nos vamos hoy a desarrollar un capítulo del Evangelio de Juan. Quisiera darle una explicación sobre la muerte de Jesús, que es el misterio, muerte y resurrección de Jesús. Es el hecho más fundamental de la vida de Jesús, pero muchas veces no entendemos el significado profundo. Nosotros decimos, bueno, Jesús murió por nuestro pecado, y así lo dejamos. Y lo hemos enseñado a los chicos lo repiten, nosotros adultos hemos crecido con eso, pero queremos ir más a fondo de esta fórmula que nosotros decimos, que después vamos a explicarle que tiene un sentido, ojo, ¿no? Pero primero quisiera ver, ¿no?, el hecho histórico, real, de la muerte de Jesús. Fue un hecho tremendo, un hecho que al final de cuentas lo volteó, interrumpió todo su mensaje, toda su forma de enseñarnos. Y vemos la causa, que Jesús haya muerto de esta manera, más o menos parecido de lo que le relata los evangelios. Según que la forma de expresarse de los evangelistas es después que Jesús había resucitado, por lo tanto no tiene que llamarnos la atención con todos los detalles que dice. En realidad fue un hecho catastrófico por Jesús, difícil para la comunidad de los discípulos, y al final fue algo muy negativo. ¿Por qué Jesús murió? Esto es el punto central al cual tenemos que llegar. Pero nos preguntamos, ¿Jesús quiso morir? Nosotros decimos sí porque era la voluntad de Dios, ¿vio? Tenemos que prepararnos, no fue así. Sencillamente Jesús murió porque fue coherente a una vivencia que llama la voluntad del Padre, pero este reino, este proyecto de Dios, no coincidía con el proyecto de lo poderoso que en aquel momento eran los sacerdotes, eran los fariseos, todos aquellos que de alguna forma en el Evangelio vemos que siguen acosando a Jesús. ¿Por qué? Porque se veían afectados en sus intereses. Cuando Jesús dijo aquella frase, de este templo no quedará piedra sobre piedra, que está hablando no del templo, la construcción de la piedra, sino del proyecto que tenían los fariseos, las autoridades políticas, religiosas de Israel. Por eso lo atacaron. No es por Jesús, porque Jesús era una persona mala, negativa. No, lo mataron porque Jesús presentaba, y volvemos al punto inicial, un proyecto que era el proyecto siempre de Dios, que vino llevando adelante desde el Antiguo Testamento, con los profetas y todas las demás personas que colaboraban con Dios en el Antiguo Testamento, hasta la venida de Jesús. De manera que Jesús es una persona coherente, una persona que maduró el desierto, ¿no? Jesús que va al desierto con Juan el Bautista, conversa, dialoga, porque Jesús busca la voluntad de Dios. Por eso el motivo de la muerte de Jesús. El motivo, repito y concluyo esta parte, murió no porque Dios quería que muriera, sino porque sus adversarios, sus autoridades judías no quisieron
escucharlo. Y del momento que se sentían atacados, del momento que se sentían agredidos por el mensaje, no por Jesús, entonces decide de matarlo. Hasta aquí Roma no tiene nada que ver. Jesús con los romanos no se metió, no se mete. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que no servía nada y que no podía salvar o anunciar a Roma lo que no aceptaban los judíos. Pilato entra en un segundo momento, cuando los judíos deciden de entregar a Jesús a Pilato para poder crucificarlo. La macana que hizo Pilato dice, bueno, lo entrego, hagan lo que quieran de él. Y los demás le contestan, no, crucifícalo, porque según la ley de los judíos, ellos no podían matar crucificando a una persona, lo podían matar, sí, apedreada, tirándola en la plaza y ahí todo el mundo tiraba piedra. Eso lo podían haber hecho los judíos, pero no, ellos querían con la muerte más humillante, más fea, diríamos, más desastrosa para una persona. Es decir, buscaron la forma más agresiva contra Jesús, que nosotros después sabemos, porque la crucifixión era una cosa tan tremenda. Entonces, acá Jesús se enfrenta con dos autoridades. La autoridad religiosa en primer lugar y la autoridad política de Roma. Y ahí, combinándose muy bien, uno por maldad, las autoridades, el otro por cobardía, Pilato. Bueno, Jesús es víctima, pero eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, de que Jesús muriera. ¿Por qué? Y eso es lo que yo quiero aclararle, porque eso es lo tremendo que hemos enseñado y que seguimos enseñando. No es así. Jesús se daba cuenta que su predicación no tenía éxito. Seamos claros. Lo siguen cuando está en Galilea, van las autoridades. Recuerdo alguna cosita nomás. Después le dice que es un blasfemo, que tiene un demonio, que es un endemoniado. Son ofensas muy graves para la mentalidad judía. Le quita toda autoridad a Jesús. Este no habla en nombre de Dios, como ustedes dicen, o como él dice. Habla en nombre de Beelzebul, esta palabra tan complicada hasta de pronunciar. Y bueno, y en cada rato, después si leemos en esta semana las discusiones que tiene con las autoridades cuando va a Jerusalén, evidentemente, ¿no? Lo acusa de muchas cosas, pero decir esto, que capaz que tenía razón, porque miraba con otros ojos, es decirle que Dios lo mató a su hijo, eso, muchacho, es una blasfema, perdóneme la palabra, que no podemos decirlo más, no podemos enseñarlos más. Está clarito, ¿no? Porque no quiero confundirlo, quiero decirle la cosa. Jesús prevé con todo eso, ya presiente, acaba de terminar mal. Y Jesús tenía dos opciones frente a esta actitud. Primero, escaparse. Iba al desierto, como tanto refugiado que estaba en el desierto, y bueno, y allá no lo encontraba más. Había tanta gente. O seguía en su camino, seguía en su proyecto de vida, seguía en su mensaje de cambio, de renovación, de una vida más digna para todos, de solidaridad. Y eso evidentemente lo llevó a la muerte. Y llegó solo. ¿Por qué llegó solo? Porque la gente
comenzaron a irse. ¿Se acuerda cuando Jesús multiplica los panes y después hace el famoso discurso sobre la Eucaristía? Dice, la gente se iba porque decía, este es un discurso duro, es un discurso difícil, no lo entendemos. Y Jesús retoma la posta. ¿Qué es lo que hace Jesús? A los discípulos le dice, ¿quieren irse ustedes también? Jesús dispuesto a quedar solo. Pero Pedro, no, lo hemos meditado ayer, Pedro dice, tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde vamos sin vos? Bueno, está bien, una buena expresión de fe que Pedro manifestó. Esto es el motivo, la causa de la verdadera causa de la muerte de Jesús. No fue Dios el Padre. Ahora vienen tres cuestiones. Entonces, ¿cuál es el sentido de la muerte de Jesús? Jesús no murió porque él había hecho algo malo. Jesús tiene conciencia que él cumplió la voluntad del Padre. Cuando decía, mi deseo es que hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dice después en la cruz? Todo es cumplido. Todo es cumplido. Que se haga tu voluntad. Dios, como vamos cerrando el discurso, Jesús tiene conciencia de que realizó lo que el Padre, el proyecto del Padre indicaba. Después, ¿cuál es entonces este proyecto que da sentido a su muerte? Jesús se siente el hombre justo del cual habla la Biblia. ¿Qué es el justo? Es aquel que hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Estos son los justos, los profetas, la persona buena del Antiguo Testamento. Y Jesús muere con esta conciencia. Todo es cumplido. Pero Jesús también muere con una predicación para nosotros, para los hombres. ¿Cuál es? La realización del hombre cabal, de la persona recta, que de verdad da sentido a la vida. ¿En qué forma? Mirando a Dios y segundo, sirviendo a los demás. Sirviendo. Eso es el proyecto de Jesús. Y esto es el mensaje para nosotros, vivir para los demás. Esto es el sentido de la muerte. Esto es lo que nos habla la muerte de Jesús. No es solamente un discurso así teórico. No, Jesús pagó de persona por vivir el proyecto del Padre. Y entonces la cuestión, ¿y por qué Dios no intervino, no lo salvó? Dios, la respuesta es bien sencilla. Que Dios no va contra la voluntad humana. No va contra la voluntad humana. Por eso el gran regalo que el Señor nos hizo es ser libres de decirle sí o no. Sí a Jesús o no a todo lo que son las maldades del mundo. Esto es un poco lo que hace Dios. Dios respetó al final. De hecho, la resurrección de Jesús se da cuando los hombres hicieron de Jesús todo lo que quisieron. Pero no fue Dios que marcó la vida de Jesús dándole la muerte. Estemos atentos, porque era voluntad de Dios que su Hijo muriera. No, lo repito de nuevo, porque es una blasfema tremenda. No nos permite eso decirlo. Jesús muere como un mártir, coherente con el proyecto de Dios. Sobre esto tiene que pensarlo mucho, porque estamos marcados. Entonces, no fuera voluntad del Padre que su Hijo muriera. Yo muchas veces cuando doy clase, dice, y si Jesús moría en una cama, hubiera salvado al mundo. Y no, dice, la mayoría de las veces dice, no,
¿Y por qué no? Y porque Dios quería que fuera muerto. Todo al revés. Y son personas que estudian, que leen, bueno. Hay otra cuestión, esto no se entendió, no era voluntad de Dios que se muriera, fue la maldad de lo que estaban diciendo. La segunda pregunta, pero estaba escrito en las Escrituras. Muchas veces leemos cómo estaba escrito. Ay, Dios mío, no termino mal. ¿Qué es lo que estaba escrito? Que el justo no queda en manos de la muerte. Que el justo sucumbirá también de la mano de lo poderoso, de la violencia de los malos. Y nada más. Pero que Dios tiene presente al justo. Y esto lea Isaías, cuando habla del siervo servidor, que Dios no se olvida de eso. Entonces, el apelar al Antiguo Testamento, como dice la Biblia, como está escrito, es reafirmar la voluntad de Dios, reafirmar el proyecto de Dios. Y Jesús, como lo justo del Antiguo Testamento, como los profetas del Antiguo Testamento, cumplió este compromiso con Dios. Pero no es lo mismo decir, bueno, que estaba ya escrito lo que Dios tenía que hacer. No, querido. En otro sentido, los apóstoles, los discípulos escriben o citan la Biblia para decir que el proyecto de Dios sigue. El proyecto de Dios va adelante. ¿Cómo lo llevaron adelante los hombres justos de la Biblia? Como los profetas y la profetisa del Antiguo Testamento hablaban. Pero no era un preanuncio, un anuncio antes de lo que le iba a pasar a Jesús. Pero tengo que terminar porque si no, no acabamos. Hay otra cuestión. Entonces Jesús, ¿en qué sentido murió por nuestro pecado? Que si no lo sabe explicar, no lo diga esta frase. Si la sabe explicar bien, ¿qué significa? ¿Qué es el pecado en la Biblia? No son la pavadita que nosotros hacemos. Porque, qué sé yo, tengo una palabra con uno, le digo, o si no, el chico que rompe algo, está atento, Dios te castigó, Dios te metió. ¿Se dan cuenta de la barbaridad que decimos? El pecado es orientar nuestra vida de una forma disconforme, no teniendo presente el proyecto de Dios. Ahora, esto debe ser una cosa voluntaria, que yo decido, y de hecho lo hacemos. Entonces, ¿qué significa que Jesús murió por nuestro pecado? Personal, comunitario, mundial y todo eso. Que el camino de Jesús es el camino válido para mí. Y que Dios me da la gracia, la fuerza de vencer este dominio del mal sobre mí. Esto es Jesús que nos libera del pecado, pero no de una forma mágica. Es Jesús que te indicó el camino y te dice, vamos adelante juntos. Yo te indico dónde tenés que ir y te doy la fuerza. Esto es perdonar los pecados. Es Jesús que muere para reafirmar que nosotros también, aunque seamos limitados, aunque seamos caducos, aunque seamos malos a veces, el camino es Él. Y Dios me ayuda. Y Dios me da la gracia de vivir eso. No es fácil. Pero nosotros estamos hablando que la iglesia tiene que renovarse. La iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene... Sí, tenemos que cambiar. Pero comienza de una profundización. Mucho mejor de lo que hice yo, porque esto es medio improvisado. Comenzar a ver a Jesús. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios, a la Biblia. Porque nosotros muchas veces abrimos la boca repitiendo frase sin saber el sentido. Entonces,
Jesús murió por nuestro pecado, sí, pero no como lo entendemos, lo hemos entendido, sino Jesús que me rescata y me dice, te doy la fuerza, te doy la gracia, la dinamis, dice Pablo, la fuerza interior, para que vos puedas retomar el camino de Dios, el camino que yo recorrí. Esto es hermoso, ¿eh? Mire que cuando conocemos este camino, tendremos nuestro límite porque somos humanos, tenemos nuestra caída porque somos seres humanos, pero andamos bien, sentimos bien, sentimos que el Señor es misericordioso, como dice el Evangelio, lo repite continuamente nuestro Papa Francisco. Dios es misericordioso. Tenemos tiempo en esta semana, cuando quiera, cuando puede, retomar esta reflexión. Que el Señor lo bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.